Glorificamos tu nombre. Buenos días, hermanos, les saluda el pastor José Hermosa, hoy domingo 25 de octubre del 2020. Vamos a dar inicio al culto de hoy, pero antes vamos a orar a nuestro Padre Celestial para pedir su bendición sobre nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, oh Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos y compartir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia, papito lindo. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, en esta mañana que tú derrames sabiduría sobre nuestras vidas, Señor. Derrames, Señor, bendito Dios, ese conocimiento de tu voluntad para con nuestras vidas. Habla nuestras vidas, Señor, bendito Dios, en este día, papá. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, papito lindo. Suple esa necesidad. Que tu palabra, Señor, bendito Dios, cause un efecto transformador, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papito lindo. Glorifícate, Señor, bendito Dios, en la vida de tu iglesia y en la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, papá. Oh Padre Celestial, habla, Señor, a todos los que escuchan, Señor, bendito Dios, este audio, Señor. Habla a sus vidas, Señor, bendito Dios, y que se cumpla, Señor, el propósito tuyo en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Todos allí en sus casas, por favor, abran sus Biblias en este pasaje. Marcos 4, verso 35 al verso 41. En el nombre de Jesús vamos a leer la santa palabra del Señor. Aquel día, dice el verso 35, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Verso 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre, gracias, Señor, nuevamente por tu santa palabra. Háblanos, Señor, a través, Señor, de esta porción de tu palabra en nuestras vidas. Oh, Señor, declaramos que tu palabra, Señor, es esa semilla, Señor, bendito Dios, es la preciosa semilla que caerá, Señor, bendito Dios, en el corazón de tus hijos, de tus hijas, papá, y dará fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, papito lindo, por tu presencia, Señor, por estar en nuestras casas, papá. Oh, bendito Dios, oh Padre Santo, y por tu buen consejo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, acá vemos a Jesús, ¿no? Después de un día largo de hacer milagros, de oposición de sus enemigos y de predicación de la palabra, de enseñanza de la palabra, ¿no? Tuvo un día muy agitado. Ese día fue un día muy agitado, hermanos. La Biblia dice que él sanó enfermos, liberó endemoniados, y la gente, la muchedumbre lo apretaba, no lo dejaban ni comer, dice la Escritura. Y había que como lo muestra la Escritura, parece que la gente se tiraba hacia él, porque sabía con solamente el toque que tenía con Jesús, eran sanados y eran liberados de toda enfermedad. En ese lugar, el Señor Jesucristo tuvo un arduo trabajo en ese día, se le cargó un arduo trabajo en ese día. Entonces,
la muchedumbre era tan numerosa, hermanos, que les enseñaba desde una barca. Marcos 4:1 va a tener que decir así el Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñarle junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Es lo único que le quedaba a Jesús, separarse un poco, ponerse en una barca y desde ahí enseñar. No podía enseñar ya en tierra, porque la muchedumbre era tanto que se agolpaba sobre él y no lo dejaban pues predicar o enseñar con esa tranquilidad. Amén. Era mucho. Ese día estuvo bien sobrecargado el Señor Jesucristo. Los temas de la enseñanza que refieren el capítulo 4 son 4 parábolas que él da. La parábola del sembrador, la lámpara debajo de una vasija, la siega venidera y la semilla de mostaza. En su enseñanza da 4 parábolas el Señor Jesucristo. Y no solamente a la muchedumbre, sino también a sus discípulos. Los estaba equipando con palabra. Eso es que hay que entender, hermanos, ¿no? Porque el Señor ya sabía que tenían que ir, moverse de ese lugar, y al moverse en ese lugar iba a encontrarse de repente con dificultades. El Señor ya lo sabía. Por lo tanto, también les estaba equipando a sus discípulos con esta parábola, con esta palabra que salía de su boca. Muchas veces, hermanos, no entendemos esto. O sea, creemos, ¿no?, que la palabra que se nos está dando y no está aconteciendo en nuestra vida esta palabra todavía, entonces creemos que no es palabra para mí, que no es palabra pues que se refiere a mi persona. Cuando no nos damos cuenta y no vemos, hermano, que es una palabra que te va a sustentar cuando tú atravieses momentos difíciles en tu vida. El Señor ya sabe los momentos difíciles que tú vas a atravesar, ya sabe las tormentas que se van a levantar en tu vida, y desde antes ya te está preparando con su palabra, hermano. Con su palabra te está preparando para que en el día que tú pases esas tormentas, esos momentos, esas noches de tu vida, tú puedas coger de esa palabra y mantenerte firme en medio de las tormentas. A veces nosotros tenemos ese defecto. Como no estamos aconteciendo, como no se está aconteciendo ese momento en el cual la palabra está haciendo mención, entonces creemos que esa palabra no es para mí. No, la palabra siempre tiene un propósito, hermano. La palabra que llega a tu vida, la palabra que estás recibiendo domingo tras domingo de tu pastor, estás recibiendo martes y jueves del anciano Henry Melgar, del pastor Erasmo Casas, tiene un propósito, hermano. No está puesta porque hay que rellenar, pues, ¿no?, los días de semana, hay que rellenar los domingos. No, el Señor pone una palabra en los pastores para fortalecer a su iglesia, no solamente en el momento, hermano, sino también en los momentos futuros que este creyente va a pasar o la iglesia va a pasar. Amén. Debemos tomar en cuenta esto. Cuando Él da las parábolas, da la enseñanza ahí desde la barca, no solamente le está dando la enseñanza a la muchedumbre, le está dando la enseñanza a sus discípulos, lo está equipando con palabra para que cuando acontezcan los momentos de dificultad, ellos resistan la prueba, ellos resistan ese momento. Amén. Amén. Gloria al Señor. Jesús con sus discípulos al final del día se encuentran pues al anochecer. Dice aquí el verso 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado cuando llegó la noche. Amén. Y ahí vemos a Jesús con sus discípulos al final del día. Y concluye el día pues con una aventura. No termina todavía. Él termina de predicar, de enseñar a la muchedumbre, de sanar, de liberar. Un día de tener esa oposición, porque en ese sitio donde vinieron pues sus enemigos, los fariseos ahí de Jerusalén, y le comenzaron a confrontar, y Jesús responde a esa confrontación. Todo eso va cargando a una persona, hermano. Amén. Todo eso va cargando a Jesús, y va fatigando, va cansando. Amén. Recuerde bien que cuando Jesús sanó a esa mujer de flujo de sangre, Él dijo: no, yo he sentido poder que ha salido de mí. Cuando la apretaban la gente y decía, pues todos te aprietan,
por qué no haces una parada y dices esto? Es que cada vez que Él sanaba, hermano, cada vez que Él liberaba, cada vez que Él enseña, hay poder que se va, hay energía que se va liberando. Entonces uno llega fatigado, llega cansado. Amén. Eso es lo que pasaba con Jesús. Amén. Eso es lo que pasaba con Jesús. Ministrar a una iglesia o ministrar a otras personas, a los hermanos, cansa y fatiga. Amén. Es un despliegue de energía. Y esto pasaba con Jesús. Amén. Amén. Entonces va a concluir el día encima con una aventura, hermano. La vida cristiana no es aburrida. Cuando nosotros caminamos con Jesús, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, hermano, nuestra vida no va a ser una vida aburrida. Va a presentar desafíos, va a presentar, como dice, aventuras con el Señor. Amén. Nuevas cosas tiene el Señor para nosotros. Amén. Pero qué bueno es caminar con Jesús, estar con Jesús, tener al Espíritu Santo no contristado, no entristecido, no apagado en nuestras vidas, sino en acción, en movimiento. Amén. Dejándole que Él maneje nuestras vidas, nos guíe. Amén. Amén. Fue un momento entonces que los discípulos nunca olvidarían. Van a pasar un momento en que los discípulos nunca olvidarán esta experiencia, hermano. Nunca. Un momento de prueba. Era una experiencia en 3D. Amén. Era una experiencia en 3D. Varias veces le he dicho a ustedes, ¿no? Recibimos el discipulado. Les enseño el discipulado a través de mi persona, a través del pastor Erasmo también. Pero eso no se queda solamente en teoría. Llega un momento en que Dios, ¿no?, va a poner, te va a poner a prueba. Amén. Las clases que tú has recibido vas a tener que practicarlas. Amén. Vas a tener que andar en esa palabra que se te dio. Amén. En esa doctrina que se te dio. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque eso nos ayuda a desarrollar, hermano. No tener un cristianismo sedentario, sino activar. Amén. Y Dios verdaderamente es especialista en esto. Cuando Él nos llama a activar. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver la promesa al anochecer. Verso 35. El verso 35 dice, nuevamente vamos a dar lectura, todos ahí con su Biblia abierta, hermanos. Pongan esa fe, esa pasión, hermanos, al recibir la palabra. Dejen de estar haciendo otras cosas. No digan, pues, oye, estoy escuchando la palabra, pero a la vez por sí estoy lavando mi ropa. No, estoy escuchando la palabra, pero a la vez estoy preparando el desayuno. No, usted siéntese y concéntrese y enfóquese en la palabra del Señor. Amén. Concéntrese, enfóquese, ponga toda su atención a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios por ese pueblo obediente, hermano. Verso 35 dice así, del capítulo 4 de Marcos. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Estamos leyendo. Marcos verso 35 del capítulo 4 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Amén. Dios nos da una palabra antes de la tormenta. Aparte de las parábolas que le dio el Señor, palabra que le dio el Señor a sus discípulos, aparte, al momento de ingresar al barco, a la barca de los discípulos, Dios le da una palabra. Qué tremenda promesa, hermano. Qué promesa le da el Señor. Dice, pasemos al otro lado. Amén. Qué gran promesa. Y a la vez es una instrucción, una orden para los discípulos. Amén. No le dijo, pues los que quieran pasen al otro, vamos a pasar al otro lado. No, por favor pasemos al otro lado. Tampoco. Amén. Pasemos al otro lado. Es una instrucción que le da el Señor. Una orden que le da el Señor. Amén. Y aparte que es una promesa. Amén. Es una promesa del Señor. Acabemos entonces que esta orden es para los discípulos. Todo discípulo debe ser obediente, hermano. Amén. Debe ser obediente. El Señor le dijo, pasemos al otro lado, y todos se metieron a la barca. Amén. Y pasaron con el Señor. Cuando el Señor te dé una palabra, hermano, obedece. Amén. Obedece. Trae bendición a tu vida, trae crecimiento a tu vida. Amén. Entonces,
Mateo 28:18 va a decir, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esto quiero decirte pues que no estás pasando al otro lado solo, estás pasando con Jesús, estás pasando con Dios al otro lado, con el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Amén. No estamos pasando al otro lado solos. A veces también nos confundimos y creemos que solo estamos en la tormenta, solo estamos en el desierto. No, tú no estás solo, no estás sola, hermana. Tú tienes a Dios de tu lado. Amén. A Dios, al Señor de tu lado. Él te prometió que iba a estar contigo todos los días. Amén. Todos los días, como lo vamos a ver después. Entonces, habla entonces esto de un viaje con Jesús. Amén. ¿Cuánto estamos viajando con Jesús? Todos estamos aquí viajando, todos los creyentes estamos viajando con Jesús. Jesús está en nuestra barca. Amén. Habla también esto de su comunión al otro lado. Amén. O sea, pasemos al otro lado y ahí los abandona. No, seguía con sus discípulos, hermano. Amén. Esta es una tremenda promesa. Habla de pasaje seguro en el viaje, ¿no? En el viaje habla de un pasaje seguro y sin costo, hermano. Lo llevó al otro lado, sin costo alguno. Jesús pagó el precio para que nosotros tengamos esa comunión con Dios, para que caminemos con el Señor todos los días de nuestra vida. Hubo un precio que se pagó. A nosotros es sin costo. Amén. Podemos decirle, invitarlo a Jesús, a nuestra barca, a nuestra vida. Decirle, Jesús, entra a mi barca y pasemos al otro lado. Amén. Y Él ya pagó el precio para que fuera así. Amén. Para que fuera así. Jesús está en nuestra barca, Jesús está en nuestra vida. Amén. Echemos mano de eso, hermano, de esa cosa que Dios hizo por nosotros, esa gracia que derramó sobre la humanidad, esa bendición tremenda de poder tener a Jesucristo en nuestra barca. Amén. Él pagó el precio, Él perdonó todos nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor. Él nos justificó, nos salvó, nos liberó. Amén. Nos sanó. Amén. Él sigue caminando con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto habla de un pasaje seguro en el viaje y sin costo. Gloria a Dios. ¿Cuánto quieren viajar con Jesús? Ya estamos viajando. Todo creyente está viajando con Jesús. Todo hijo de Dios está viajando con Jesús. Amén. Está con el Señor. Amén. Y la vida cristiana es como este viaje, hermano, que hicieron los discípulos. Tal vez estemos agobiados cuando Él nos llama. ¿Cómo estaban los discípulos también? Cansados, pues fatigados, un día arduo, hay una multitud que se quería aplastar a Jesucristo, ¿no? Que de ahí lo apretaba. Esos guardaespaldas que eran los discípulos, ¿cómo habrían terminado también? Pero más Jesús, ¿no? El estrés, el estar ahí, esa fatiga de sanar, ¿no? Estar ministrando a la gente, a la muchedumbre, de enseñar. Y no paraba, porque dice que no lo dejaban ni comer, dice la Escritura. Fue un día bien agitado. Pero muchas veces hay que seguir. A pesar de estar agotado y fatigado, Jesús, después de haber estado todo el día frente a la multitud, sanando y enseñando a la gente, liberando a la gente, ¿no? Se cansó. Y esto se ve, hermano, en que partió inmediatamente hacia la orilla, sin preparativo alguno. El verso 36 va a decir, le tomaron como estaba. Esta frase que dice en el verso 36, le tomaron como estaba, es como estaba, hermano, sin provisiones, sin cambiarse de ropa, sin avisar a la familia que estaría ausente, a los discípulos, a sus amigos. Le tomaron como estaba y lo subieron allá arriba. Nada le importaba sino descanso y paz a Jesús. Por eso cuando entra a la barca, lo primero que va a hacer, una de las cosas que va a hacer después de darle la palabra, es dormir, ¿ves? Estaba agotado, estaba muy agotado nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Nada le importaba sino descanso y paz. Tan cansado que ni la tormenta lo despertó, hermano. Ni la tormenta lo despertó. Amén, gloria al Señor. Tomaron como estaba. Gloria a Dios. Decidimos viajar con Él. Amén. Nosotros decidimos viajar con Él también
Así como los discípulos decidieron viajar con Él, ellos decidieron obedecer, ellos decidieron seguir la instrucción. Amén. Decidieron viajar con Él. Pero tomar decisiones, hermano, tiene que observar esto. Escucha bien, pero tomar decisiones no garantiza el buen manejo de las emociones en la dificultad. Vuelvo a repetir, pero tomar decisiones, puedes tomar decisiones buenas, amén, decisiones como las que tomaron estos discípulos de seguir la instrucción de Jesús, pero esto no garantiza el buen manejo de las emociones en la dificultad. Porque vamos a ver y hemos leído pues que frente a la dificultad sus emociones fueron negativas. Amén. Porque tomar buenas decisiones pues no te garantiza el buen manejo de las emociones en la dificultad. Y el mal manejo de las emociones, ¿no?, hace muchas veces que te rindas. Hace muchas veces que tires la toalla. Porque la emoción es más que la palabra que salió de la boca de Jesús. Amén. Y gracias a Jesús que Él nos corrija, hermano. Amén. ¿Se ahogaron los discípulos? No, no se ahogaron. ¿Que recibieron una reprensión? Sí, pero no se ahogaron. Amén, gloria a Dios. Cuántas veces el Señor nos ha llamado la atención, hermano, y gracias a Dios estamos con vida, ¿no? En su misericordia, en su gracia, Él obra, y gracias al Señor que estamos nosotros con vida. Amén. La decisión que tenemos debe ser una prioridad desde el principio. De otro modo, el enfoque se desvía fácilmente. Amén. Muchas veces estos toman la decisión, pero no lo toman como una prioridad. No se enfocan en eso, ¿no? Debe ser una prioridad desde el principio. Si Jesús dijo, pasemos al otro lado, esa es la prioridad, pasar al otro lado. Ese debe ser nuestro enfoque en esa palabra. Pasemos al otro lado, es el otro lado. Amén. No nos vamos a morir, es el otro lado que tenemos que llegar. Puede el diablo hacer muchas cosas alrededor de nosotros, hermanos, nos puede distraer, pero no. Él dijo, pasemos al otro lado. Amén. Enfocarnos en esa palabra. Pero la decisión que tomemos debe ser una prioridad desde el principio. De otro modo, el enfoque se desvía fácilmente, y eso es lo que ocurre. Muchas veces nuestro enfoque se desvía fácilmente porque no es la prioridad. La palabra del Señor no es la prioridad en nuestra vida. La palabra que hemos recibido, hermano, de repente usted dice, esta palabra justo lo que necesitaba lo recibí este domingo. Pero si no es tu prioridad, llega el día lunes y te olvidaste. O llega el día martes o miércoles y ya te olvidaste de la palabra. Cuando debe ser una prioridad. Si el Señor te dice, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, también debemos recordar que Él nos acompaña en todo el viaje. Amén. Mateo 28:20, como les decía, dice así: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra del Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tan grande promesa, hermano. En las tormentas también está con nosotros, sí. En la bonanza también está con nosotros. Amén. Todos los días, hermano. Todos los días el Señor está con nosotros. Gracias, Dios. Entonces se nos garantiza pasaje seguro al cielo. Amén. ¿No? Si todos los días está el Señor con nosotros en pruebas, en todo momento, amén. Está garantizado con esa palabra que el Señor nos da. Pasemos al otro lado. Amén. Pasemos al otro lado. Entonces es una garantía, un pasaje seguro al cielo y el objetivo también de nuestra misión aquí en la tierra. Amén. Aquí en la tierra tenemos misiones que cumplir, sí. Tenemos objetivos que llegar, sí. Entonces es una garantía, hermano, esa palabra que Dios da a sus discípulos y nos da a nosotros. Pasemos al otro lado. Amén. Entonces hay una garantía de que podemos cumplir nuestra misión aquí en la tierra, en las promesas que Él nos ha dado. Amén. Toda promesa del Señor que nos ha dado es una garantía para nosotros. Amén. Está garantizado. Esa palabra tiene ese poder para nosotros cumplir las misiones que Dios nos ha encomendado hacer en esta tierra. Amén. El peligro producido por la tormenta, verso 37. El peligro producido por la tormenta. ¿Qué dice el verso 37? El verso 37 dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento,
y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea que el agua ya entraba en la barca. Cuando el agua entra en la barca es peligroso porque el peso de la misma agua va a hacer que el barco se hunda o se tambalee y pueda voltearse. Amén. Entonces estaban en ese peligro. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Qué gran tormenta, hermano. Una tormenta muy fuerte. Las olas empezaron a embestir contra la nave. Nadie lo pidió, hermano, pero vino. Así hay problemas. Nadie lo pide, nadie lo busca, pero vienen. Así son las tormentas en nuestra vida. Muchas veces nadie se ha pedido por una tormenta. Ninguno de sus discípulos se puso a orar que venga una tormenta. No, nadie. Y nadie ora así. Amén. Son cosas que a veces suceden, hermano, y suceden, pues, ¿no? Esto del COVID-19 sucede y sucede, pues, hermano, ¿no? Y muchas veces el agua se mete en la barca. Esa tormenta se está metiendo en la barca. Muchas veces nosotros podemos no pasar por esa enfermedad, pero sigues el Señor Jesucristo teniendo control. Amén. Sigue el Señor con esa palabra que nos ha dado. No temas, yo estoy contigo. Amén. Pasemos al otro lado. Si tenemos, hermanos, sabemos que tenemos todavía funciones que hacer aquí, tenemos misiones que cumplir, hermano, no va a haber COVID que se oponga. Amén. Tenemos que cumplir lo que el Señor nos ha dicho que cumplamos. Amén. Él nos dijo, pasemos al otro lado, que todavía hay obras que hacer. Amén. Gracias a Dios. Entonces, el COVID no nos va a parar, hermano. Amén. Ni ninguna tormenta que se levante en nuestra vida nos va a parar. Vamos a seguir. Amén. Seguir avanzando. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, era una devastadora tormenta, sí. Es fuerte la violencia de la naturaleza, hermano. No siempre ha sido así. Anteriormente en el Edén vimos que no había tormentas en el Edén cuando Dios creó al hombre. A causa, hermano, del pecado que entró a este mundo, ¿no? Muchas cosas acontecieron de forma negativa para el ser humano. Y una de estas son las tormentas que se levantan. Amén. Que se levantan. Pero hay un día mejor por delante. Amén. Siempre debemos estar pensando en eso. Hay un día mejor por delante, ¿no? Estamos pasando esta tormenta. No estamos acampando en la tormenta, hermano. Estamos pasando en la tormenta. Muchas veces que nosotros con nuestras propias palabras acampamos en la tormenta. No, nosotros pasamos. Por eso el Salmo 23 dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque pase, dice. O sea, no dice aunque acampe, aunque pase. Es algo que va a pasar, hermano. Va a pasar, siga pasando, siga caminando. Va a pasar. Amén. Va a pasar. Esa prueba, ese momento dificultoso tiene un fin. Tiene una fecha que va a caducar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hay un día mejor por delante. Isaías 35:10 dice así: y los redimidos de Jehová volverán. ¿Quiénes son los redimidos? Nosotros, los rescatados, los que Dios nos salvó. Y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. La tristeza y el gemido van a huir, el lloro va a huir. Amén. Lea todo el capítulo 35 de Isaías, es tremendo, hermano. Es una promesa que Dios nos da, ¿no? Nuestro fin no es aquí en la tierra, no es que moramos y ahí se acabó todo, no. Nosotros tenemos un fin eterno, un fin bendecido eternamente. Somos bienaventurados, dichosos por la eternidad. Amén. Por la obra de Jesús que hizo en la cruz del Calvario. A través de ello tenemos justificación, salvación, vida eterna. Oh, gracias, Señor. Gracias. Lecciones para los discípulos en la tempestad. Primera lección. Estaban obedeciendo y sin embargo vino la tormenta. Amén. A veces uno no parece aceptar esto, ¿no? Estamos obedeciendo al Señor y sin embargo viene una tormenta, hermanos. Va a venir tormentas.
A veces creemos pues que el que obedece al Señor no tiene tormentas. Hay tormentas, hermano. Hay tormentas. Siervos fieles al Señor pasan por tormentas. ¿Cuántos hermanos, no, están pasando por momentos de dificultad? A veces hasta por la enfermedad que les dio, pasan por tormentas. Amén. Que no nos sorprenda. Muchas veces tenemos eso en nuestra mente, que cuando hacemos la voluntad de Dios, no hay tormenta. Porque estos estaban en el centro de la voluntad de Dios y sin embargo se desató la tormenta, hermano. Estaban en la voluntad de Dios. Jesús le había dicho, pasemos al otro lado. Y estaban haciendo lo que Jesús le había dicho. Sí, estaban en la voluntad de Dios entonces, sí. Y pasaron una tormenta. Amén. Vas a pasar tormenta, hermano. Amén. Vas a pasar tormentas haciendo la voluntad de Dios. No es fácil. Amén. Estaban viajando con Jesús, tenían a Jesús en su barca. Tienes al Espíritu Santo en tu corazón y sin embargo se desata la tormenta, hermano. Gloria a Dios. Pero vas a experimentar que esa tormenta no te detiene. Amén. No debe detenerte. Amén. Gloria a Dios. Las tormentas nos vienen a todos, hermano. Perdón. Las tormentas nos vienen a todos, pero solo los resisten los que están sobre la roca. Amén. Es en la casa que resiste las tormentas, los que están sobre la roca. Mateo 7, versos 24 y 25 dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Amén. Nuestra roca es Cristo. Amén. Nuestra roca es Cristo. Si estamos fundamentados en esa roca, amén. No hay tormenta que pueda con nosotros, hermano. No hay tormenta que pueda con nosotros. Amén. No hay viento, no hay ríos, no hay tempestades, no hay lluvia que pueda contra nosotros, hermano. Amén. Si estamos fundados sobre la roca. Estar fundados sobre la roca, hermano, significa oír la palabra de Dios y hacerla. Amén. Por eso que dice aquí en Mateo 7, verso 24, el que me oye estas palabras y las hace. Por eso que Santiago también va a decir, no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Amén. Entonces, esforcémonos, hermano, por no solamente oír la palabra. Muchas veces uno oye diciendo, recibí palabra del Señor, pero la estás haciendo, porque si no, no va a causar ningún efecto. Amén. No va a causar ningún efecto, hermano. Estás recibiendo palabra de Dios. Solamente si la recibes en tu mente y ahí queda, solamente vas a tener un mayor conocimiento intelectual, pero no va a ser un efecto. Cuando venga, hermano, la prueba, cuando venga esas tormentas que se levanten en nuestra vida, la palabra de Dios dice que vas a sucumbir frente a eso. O sea que no solamente hay que oír la palabra, sino hay que hacerla. Amén. Hay que hacerla, porque se vienen en momentos inesperados, se levanta la tormenta. Amén. Ellos cuando salieron de ese punto A, que le voy a llamar punto A, donde estaban, ¿no?, hacia el punto B, cuando salieron del punto A, hermanos, ellos pensaron que iba a haber una tormenta. Jesús le dijo, va a haber una tormenta. Vamos a dar un vistazo primeramente, ¿no?, y a ver las nubes, ¿no? Se subieron, Dios dio la palabra, Jesús dio la palabra y se subieron. Ellos nunca pensaron que iba a haber una tormenta. Y tú de repente ni piensas, hermano, que va a haber una tormenta en tu vida, pero la Biblia dice que va a haber tormentas. Pero si estoy en la voluntad de Dios, pastor, va a haber tormentas. Amén. Va a ser probada nuestra fe. Amén. Va a ser probada nuestra fe. Si verdaderamente amamos al Señor. Si verdaderamente creemos en Él. Amén. El propósito de la tormenta. Vamos a leer el verso 38 al verso 41. El propósito de la tormenta. Y él estaba, dice, en la popa, verso 38 del capítulo 4 de Marcos. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo estaba el Señor? Estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Una tempestad tan fuerte, una tormenta tan fuerte, y ni lo despertaba, hermano, porque ya habíamos visto, pues,
que él estaba fatigado, cansado. Amén. Estaba durmiendo. Ya su cuerpo no podía más. Amén. Él era hombre también. Como hombre se había cansado. Amén. Gloria a Dios. Y él estaba durmiendo. Y lo levantan los discípulos, pues, ¿no? No tiene cuidado que perecemos. Como si fuera, ¿no?, una persona, un dormilón que no hace nada, ¿no? Hasta falta de respeto, hermano, en su desesperación estos, ¿no? En sus emociones negativas que tenía. Se expresaron mal del Señor. Maestro lo llaman, lo bajaron, hermano. De Señor a maestro. Dijeron, maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento. Y levantándose reprendió el viento. Y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? A pesar de haber gente experimentada, hermano, pescadores curtidos no pudieron manejar esta tormenta. Si usted se da cuenta, la mayoría de sus discípulos eran pescadores, hombres que conocían el mar, estuvieron a veces días en el mar para la pesca, que experimentaron otras tormentas, sí, pero como esta no, se perdieron el control y llegaron al punto de confesar su incapacidad humana y su necesidad de ser ayudados por Jesús. Amén. Dios muchas veces va a poner estos acontecimientos, va a permitir tormentas en nuestra vida para que nosotros veamos bien que somos pues polvo, que debemos dejar de lado nuestro orgullo y poner fe en su palabra, hacer caso a su palabra y la presencia de Jesús en nuestra barca, la presencia en nuestra vida del Espíritu Santo. Amén. Adiós orgullo, dijeron ellos, ¿no? Hay que avisar a Jesús, ya no podemos con esta tormenta. Muchas veces así es el hombre. Mientras pueda manejar algo, ahí está, hasta se olvida de Jesús. Si está durmiendo, no está durmiendo, no le importa. Como él puede manejar la tormenta, como pueda manejar esos momentos adversos, ni echa mano de la palabra. Ellos siguen nomás. Muchas veces eso nos pasa, hermano. Pero hay tormentas que se van a levantar y que Dios va a permitir que se levanten en nuestra vida para verdaderamente enfocarnos en su palabra y en su presencia. Amén. Jesús sabía que la tormenta se desataría, claro. Él lo sabe todo, hermano. Él sabe todo, ¿no? ¿Tenía toda autoridad para alejarla de la tormenta? Claro, tenía toda autoridad. Es más, Él manifiesta que es Dios cuando calma la tempestad y la tormenta. Porque en el judaísmo, en aquel tiempo, hermano, en el judaísmo, es Dios quien tiene autoridad para alejar las tormentas, para calmar la tormenta. Jehová es quien tiene el poder sobre la naturaleza en el judaísmo, o sea, en el Antiguo Testamento. Y Él le va a mostrar que su Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, está en la barca. Ese Dios todopoderoso que hace sucumbir a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo, está en la barca con ellos. Amén. El Salmo 107, verso 28 al 30 va a decir, entonces claman a Jehová en su angustia. ¿Quién claman? A Jehová. ¿En qué situación? En su angustia. Estos discípulos estaban angustiados. Y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad ¿en qué? En sosiego, en bonanza. Y se apaciguan sus ondas, o sea, las olas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Claramente esto nos muestra, hermano, que Cristo se muestra como Jehová mismo en esta tormenta. Amén. Él cumple este Salmo 107, 28 al 30, lo cumple porque Él es Jehová. Como que dice el verso 28, dice, entonces claman a Jehová en su angustia. Ellos clamaron a Cristo. ¿Y Cristo cómo respondió? Como Jehová, porque Él es Jehová. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Él es Dios también. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Amén, gloria a Dios. Entonces esto nos muestra que Cristo se muestra como Jehová mismo a sus discípulos. De ahí van a tener que aprender.
No están tratando como un maestro solamente. Están tratando con Dios mismo, con el Todopoderoso, con el Creador del cielo y la tierra, con el que tiene poder sobre todo en los cielos y en la tierra. Amén. Él está en nuestra barca, Él está en nuestra vida, el Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran, hermanos, de tener a Dios en su corazón, a Jesucristo en su corazón? A pesar de no ser dignos muchas veces, hermano, de tener todavía errores, tener a veces cosas, debilidades que hacen doler a veces hasta el corazón de Dios. A pesar de las fallas que hemos tenido, el Señor sigue tratando con nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu gracia, por ese favor inmerecido. Gracias, Señor, por esa misericordia tuya, por esa bondad, Señor, para con nuestras vidas, por esa paciencia que tú nos tienes, papito lindo. Te agradecemos de corazón. Amén. Gloria al Señor. ¿No? Dice ahí. Entonces, Él, Cristo, ¿no?, se muestra como Jehová mismo. Otra cosa que hay que ver, que Él escogió atravesar con todos sus discípulos la tormenta y mostrarles la realidad del sufrimiento en la vida cristiana, hermano. Amén. Él escogió atravesar con todos sus discípulos la tormenta que iba a pasar y mostrarles la realidad del sufrimiento en la vida cristiana. Es una realidad, hermano, que venga sufrimiento a nuestra vida, sí. Estas cosas, ¿no?, nos hacen sufrir. Amén. ¿No? La vida está llena de giros inesperados, pero esto no debe detenerte. Como José, ¿no? José planeó pues que lo metieran al pozo, hermano. El José de la Biblia planeó que lo metieran en el pozo, que lo vendieran como esclavo a Egipto y que trabajara como esclavo ahí en la casa de Potifar. ¿Planeó eso? No planeó eso. A veces viene así, hermanos, cosas a nuestra vida que no lo hemos planeado. Pero ¿qué es lo que lo mantuvo a José? ¿Qué es lo que lo mantuvo a José, ¿no? Todas estas cosas adversas que vino a su vida, todas estas tormentas que se levantaron. Él nunca planeó pues, que la esposa de Potifar pues, lo sedujera, ¿no?, lo tentara y mintiera contra él. Él nunca planeó estar en una cárcel. Amén. Pero ¿qué es lo que le mantenía a José? Dios le había dado un sueño, una palabra, una misión que tenía que llegar, un objetivo. Y este sueño de Dios lo mantuvo firme. Amén. Lo mantuvo firme. Tormentas que se levantaron en la vida de José, hizo caso omiso, siguió avanzando, siguió pasando, hermano. Hasta que llegó un momento en que se cumplió esa promesa. Acá va a haber tormenta, hermano, pero va a llegar el momento que se cumple y pasen al otro lado. Pasen del punto A al punto B. Se cumplió lo que Jesús dijo. Pasemos, ¿no?, de este lado al otro lado. Pasemos del punto A al punto B. Gloria a Dios. Hay cosas que tú no vas a planificar, hermano, pero se van a venir. Pero ahí está, debe estar puesta tu fe en Él. Tienes en tu barca al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios mismo. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, acá vemos pues que la tormenta les permitió medir y acrecentar su fe y conocimiento. Amén. La tormenta, hermanos, ¿no?, les permitió medir y acrecentar su fe y conocimiento. Es como David, también me acuerdo de David, ¿no? Él nunca planificó un Goliat en su vida, pero Dios lo permitió en su vida un Goliat. Amén. Y a través de ese Goliat, David es promocionado. David pasa a otro nivel. Amén, gloria a Dios. Y también después de la tormenta, hermano, viene la bonanza y se cumple lo que Dios te dijo. Amén. En este caso le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y se cumplió. Amén. Amén, gloria al Señor. Gracias, Dios, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces la tormenta les permitió medir y acrecentar su fe y conocimiento. Amén. Claro,
acrecentar su fe y conocimiento. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ellos oyeron palabra antes de iniciar este viaje. Claro, antes de iniciar este viaje, Jesús le dice, pasemos al otro lado. Amén. Pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que van a aprender de esta experiencia? ¿Qué es lo que van a aprender? Vamos a ver lo que van a aprender. Primeramente, ellos aprendieron que Cristo está con nosotros en las tormentas, su presencia. Amén. Su presencia. Ellos aprendieron que Cristo está con nosotros en las tormentas. Yo creo que el Señor se fue a dormir, estuvo ahí en la popa, durmiendo. Y ellos, mientras todo estaba calmado, todo estaba tranquilo, ¿no? Ni pensaron de repente en Jesús, estarían hablando de sus cosas, ¿no? De lo que aconteció en el día, de repente, pero no estaba puestos sus ojos en su presencia. Es cuando se levantan las tormentas, y muchas veces esto ocurre en nuestra vida, recién nos enfocamos en Cristo, nos enfocamos en nuestro Padre Celestial, en el Espíritu Santo. Pero ellos aprendieron entonces que Cristo está con nosotros en las tormentas. Aprendieron que Cristo estaba con ellos en las tormentas, su presencia. Amén. Aprendieron que Él y su palabra es suficiente para toda ocasión. O sea, Él y su palabra. Amén. Aprendieron que eso es suficiente para toda ocasión. Su divinidad, su poder, ¿no? El que Él está ahí, su presencia. Aprendieron que Él entonces y su palabra es suficiente para toda ocasión. Jesús, hermanos, puso la responsabilidad de llegar al otro lado en los discípulos. Jesús puso la responsabilidad de llegar al otro lado en los discípulos. ¿Se acuerdan cuando inició el viaje? ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Amén. Bueno, discípulos, vamos a pasar al otro lado. Pasemos, le dice, al otro lado. Amén. ¿Y qué hace después? Se va a dormir a la popa. ¿Por qué se va a dormir tranquilamente, hermano? Porque Él ya les dejó la responsabilidad y les dio una palabra, hermanos. Por eso que Él va y se duerme. Él duerme confiadamente, tranquilo, duerme porque Él ya soltó una palabra, que iban a pasar al otro lado. Él en su mente está ya en el otro lado, ya pasamos ya. Ya solté la palabra, ya está hecho. Amén. Es por eso que se va a dormir confiadamente. No es que sea un irresponsable, no. Es que Él ya soltó la palabra, como muchas veces en nosotros, ya soltó una palabra, hermano. Al inicio de una empresa que hacemos, al inicio de algo, de un proyecto que hacemos, al inicio, ¿no?, de nuestro ministerio, Él ya soltó una palabra. Y Él ya sabe que vamos a llegar ahí. Es por eso que Él se duerme, le soltó una palabra a los discípulos y se va a dormir tranquilo. No, vuelvo a repetir, no es que sea irresponsable, sino que ya la responsabilidad, ¿a quién lo delegó? ¿A quién delegó la responsabilidad? A sus discípulos. Claro, les dio una palabra. Y siempre, hermano, que Dios te da una palabra, demanda una responsabilidad de ti. Amén. Lo que oyes de Dios, tú eres responsable. Muchas veces nosotros nos llenamos la boca, Dios me ha hablado, Dios me ha hablado. ¿No? Hermano, ¿eres responsable con esa palabra que Dios te dio? ¿Está manteniéndote esa palabra? No solamente de boca nomás. El Señor les dio la responsabilidad a ellos. Les entregó la responsabilidad a ellos. De manejar pues la barca, de hacer llegar la barca ahí. A pesar de cualquier cosa, hermano. Esa barca tenía que llegar ahí. El Señor le dice, pasemos al otro lado. ¿Y qué ellos dicen? Nos vamos a morir. Nos morimos, Señor. Nos morimos, Maestro, le dice. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Ay, Dios mío. Eso es lo que le dice. ¿No tienes cuidado que perecemos? No, pero el Señor ya había soltado una palabra. Amén. En la mente del Señor estaba que Él y sus discípulos ya estaban a la otra orilla. Pero ellos no. Más pudo las circunstancias adversas, hermano. Más pudo eso. Más pudo sus emociones negativas
que la palabra que Dios le había dado al comienzo. Muchas veces cometemos ese error, hermano. Dios nos da una palabra y somos irresponsables con esa palabra. Y al ser irresponsables con la palabra, las emociones que traen a nosotros, las tormentas que se levantan, esas emociones negativas nos hacen sucumbir y nos hacen hablar incredulidad. ¿Qué estaban hablando estos discípulos? Incredulidad. Perecemos, nos morimos. Es incredulidad, porque Dios no le había dicho eso. Amén. Dios le había dicho, pasemos al otro lado. Amén. Les había prometido pasar al otro lado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que tú oyes de Dios, tú eres responsable, hermano. Porque Jesús puso la responsabilidad de llegar al otro lado, o los discípulos les dio una palabra. Amén. Gloria al Señor. Aprendieron que la fe vence todo temor. La fe vence todo temor. Creamos en Él. Amén. ¿Verdad? Que si hubiesen tenido ellos fe en la palabra que Dios le había dado, que Jesús le había soltado al iniciar el viaje, hermano, no hubiesen estado así. Hubiesen echado mano de esa palabra y se hubiesen fortalecido en esa palabra y hubiesen detenido al viento, a la tormenta. Amén. Pero esto no. Amén. Como muchas veces nosotros hacemos, hermano, Dios nos ha dado una palabra y la palabra lo olvidamos. La tormenta nos hace olvidar la palabra y después sucumbimos. Y gracias a Dios, hermano, que clamamos al Señor y el Señor nos responde. El Señor dice que se levantó. La Escritura dice bien claro que Él se levantó. Lo levantaron, dice. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, dice, reprendió al viento. Y levantándose, ¿le jaló la oreja? No. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Se levanta y ¿qué hace? Reprende al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Él no les echó oídos, no hizo oídos a lo que los discípulos decían. Si hubiese echado oídos a lo que los discípulos hacían, estaba perdiendo el tiempo, hermano. Él no perdió el tiempo. No les hizo caso. No morimos. ¿Qué no morimos? Él siguió adelante lo que tenía que hacer. Calla, enmudece la tormenta. ¿Y qué pasó con la tormenta? Se hizo gran bonanza, ¿no? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Y ahora, después de eso, después de calmar la tempestad, ahí sí, ahora sí, arreglar cuenta con los discípulos, ¿no? Que le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Le dice. En el original la palabra dice, ¿por qué estáis así acobardados? Lo llama como cobardes, están actuando. ¿Por qué estáis así acobardados? Muchas veces el Señor va a llamar nuestra atención a nuestras vidas, hermanos, diciéndonos eso. ¿Por qué te acobardas? ¿Por qué nos acobardamos? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Él esperaba, hermano, que dormir hasta que llegaran hasta el punto B. Él no esperaba que lo levantaran pues a mediados pues, del viaje por una tormenta. Por eso que se durmió. Porque él ya había dicho, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué? Porque él les había dado una palabra en la cual ellos tenían que tener fe. La palabra fue, pasemos al otro lado. Punto. Y se acabó. Pasemos al otro lado. Por eso que le dice, ¿por qué no tenéis fe? Se extraña el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? ¿No habéis visto todo lo que yo he hecho? ¿No habéis oído todas las parábolas que le enseñé? ¿No habéis oído ese poder que me manejo? Ese poder en la palabra. ¿Por qué no tienen fe? Se extraña. Amén. Hermanos, Él nos ha dado una palabra. Nos ha dado promesas.
Después de que dijo Jesús, consumado es, promesas, hermanos, para nuestras vidas, que vamos a pasar al otro lado. Amén. La tormenta es algo pasajero. Amén. Entonces, hermanos, que no nos acobardemos. Que no nos acobardemos y echemos mano de la palabra que Dios nos ha dado. Amén. En sus planes de Jesús no estaba que lo levantaran, hermano. En los planes de Jesús estaba que Él se iba a dormir hasta el punto B. Así estaba en sus planes. Les había dado una palabra. Y esa palabra los iba a sustentar hasta el punto B. Pero ellos se les fue la palabra que les recibieron. No usaron la palabra que recibieron en el momento de la tormenta y fueron a despertar a Jesús. Y Jesús muestra una vez más su misericordia. ¿Por qué? Porque Él, a pesar de esas cosas, hermanos, no calma la tempestad. No le dijo, no, arréglense como puedan. Total, yo puedo caminar sobre el agua. Es un problema llegar al otro punto. Por incrédulos, húndanse. No dijo así, sino que los salvó. Los salvó. Amén. Él recuerda, hermano, quiénes somos nosotros. Y además somos sus discípulos. Y además había soltado una palabra. Pasemos. No dijo Él, pasaré. Él dijo, pasemos. Se involucró con todos. O sea, todos los discípulos que estaban en la barca iban a ser salvos. Ni uno iba a fallecer, hermanos, en la tormenta. Todos iban a ser salvos y iban a llegar al punto B. Por eso, hermanos, ¿no? Gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso. Y que Él se ha responsabilizado también de que todos estemos juntos en el otro lado. De que todos lleguemos al cielo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Entonces, Isaías 44:8, ¿no? Va a decir, no temáis ni amedrentéis, o sea, no te acobardéis, no tengas miedo, no temáis. Dice el Señor, no te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. ¿No? El Señor para repitiendo eso, o sea, no temáis, no tengas miedo. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente, porque tenía miedo, hermano. Amén. Tenía temor, como todo ser humano. Y el Señor le dice, pero no temáis, no te detengas en eso. Ni te amedrentes, ni te acobardes. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Muy importante lo que sale de la boca de Dios, hermano. Tener las promesas en nuestra mente, en nuestro corazón, para no tener miedo, para no acobardarnos. Dice, luego vosotros sois mis testigos. Habían sido testigos. Todo el pueblo del Señor había sido testigos de la mano poderosa de Dios, que Él está obrando en sus vidas, que lo está salvando. No hay Dios sino yo, dice. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay otro Dios. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay ninguno como yo. No hay ninguno tan fuerte, tan poderoso como yo. Y yo estoy con ustedes. Por eso le dice en este versículo 8 de Isaías 44, no temáis ni amedrentéis. Dios está en nuestra barca. El Señor está en nuestra barca. Amén. El Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, también aprendieron, hermanos, que el silencio de Dios termina en el momento indicado y nunca llega tarde con su bonanza. Amén. De una u otra manera, hermano, nunca va a llegar tarde el Señor para salvarnos. Siempre va a estar dispuesto. Que muchas veces vamos a ser reprendidos por actuar mal, por no tener fe. Sí. Pero gracias a Dios que no vamos a sucumbir. Amén. Amén. 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El Señor no se tarda. Él es puntual. Amén. Y es justo a tiempo, en el momento a tiempo.
Justo a tiempo Él viene y nos salva. Amén. Y se va todo temor. Aprendieron que la adversidad descubre el verdadero compromiso a la decisión que tomamos, hermano. La adversidad, ¿no?, que se nos presenta va a descubrir el verdadero compromiso a la decisión que tomamos. Amén. Esto también va con los matrimonios. Que a veces va a haber momentos de adversidad en el matrimonio. Y eso va a descubrir el verdadero compromiso a la decisión que has tomado en el altar. Amén. Ahí se descubre si verdaderamente, ¿no?, te has comprometido, ¿no? Estos, ¿no?, a través de la adversidad, ¿no?, descubre qué grado de compromiso tuvieron con el Señor Jesucristo, con su palabra, para conseguir en la obra. Amén. Esto siempre va a ser así, ¿no? Por eso que la adversidad, en cierto sentido, en ese sentido es bueno, hermano. Nos ayuda a ver verdaderamente si estoy comprometido con Jesús o no. Amén. O cualquier cosa que nos pasa ya, nos amargamos con el Señor, rompemos palitos con el Señor, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de congregar y ya no queremos saber nada con el Señor. Cuando te comprometes es sin importar a nada, pues, hermano. Cuando tú te comprometes con Dios es sin importar a nada. Eso es lo que le faltó a los discípulos. Me comprometo con el Señor, no me importa tormentas que se levanten, yo sé que voy a ir al otro lado. Yo sé que voy a llegar al otro lado. Te comprometiste con un ministerio, mantente fiel, pues, hermano. A pesar de las tormentas que se levanten en el ministerio, tenemos que mantenernos fiel. Amén. Tenemos una promesa del Señor, pasemos al otro lado. Amén. Lleguemos a cumplir la misión que Dios nos ha establecido, que Dios nos ha mandado a hacer, a llegar al objetivo que Él quiere que lleguemos. Diferentes tormentas van a venir a nuestras vidas. Amén. Esta tormenta fue para fortalecer la fe de los discípulos. Ahora lo iban a conocer, pues, como Dios Todopoderoso, Jesucristo, que no simplemente era un maestro, no simplemente sanaba, liberaba endemoniados, no, sino también tenía potestad, tenía poder, autoridad sobre los vientos, las tormentas que se levantaban en contra de ellos. El creyente, como conclusión, el creyente no está exento de pasar pruebas, hermano. Esto debe grabarse bien en tu corazón, ¿no? A veces, ¿no?, emprendemos algo y apenas se levanta una tormenta, una circunstancia adversa, ya pensamos, esto no es de Dios. Hermano, esto era de Dios y se levantó un tormentón. Que gente experta en el mar, como eran los pescadores curtidos ya en esto, se asustaron, tuvieron miedo y despertaron a Jesucristo. Muchas veces sucede eso, ¿no? Puede suceder en una empresa, en los proyectos que tiene. El Señor te ha mandado, pasemos al otro lado, avanza, hijo mío, avanza, hija mía, ¿no? Vamos a llegar a este punto. Pero a veces las circunstancias y tormentas que se levantan en tu vida te hace pensar que no es así. Y le das más lugar a esos pensamientos negativos, le das más lugar a las emociones negativas que tienes, en vez de poner toda tu fe en la palabra que Dios te ha dado. Y reprender, hermano, reprender al diablo. Amén. El creyente entonces no está exento de pasar pruebas, pero a pesar de la aflicción, Él está vivo, el Señor está vivo y nos ha dado una promesa y autoridad para decir como Jesús: calla, enmudece a cualquier oposición que se levante en contra de su voluntad. Amén. Cualquier oposición que se haya levantado, hermano, en contra de la voluntad de Dios, calla, enmudece. Amén. La voluntad de Dios es que prosperemos, así como prospera nuestra alma. Amén. Si está prosperando tu alma, hermano, avanza. Que haya crecimiento en tu vida, en toda área de tu vida. Y si se levanta una tormenta, repréndelo como Jesús, porque Él ya te dio la autoridad. Él le había dado autoridad a sus discípulos, le había dado una palabra, hermano. Por eso que se fue a dormir ahí,
se olvidó del asunto, del tema. Yo me voy a dormir. No es que sea un irresponsable, sino que delegó la responsabilidad en ellos y le delegó autoridad. Por eso que a él le sorprende y le dice, ¿no tenéis fe? ¿Dónde está su fe? Porque ya les había delegado para que él pudiera dormir tranquilo y llegar al punto B. Amén. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces habían tentados a dejar ya, pues no, a dejar la misión que les había encomendado de Jesucristo de pasar al punto B, sino volverse al punto A. O decir, ya no podemos, hay que tirar la toalla, se acabó acá, ¿no? Sino quedará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida, para que podáis resistir. Amén. Para que podáis resistir. El Señor les había dado una promesa, una palabra, les había delegado autoridad, como nos ha delegado a nosotros también. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y preguntaron ellos, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿No? Es quien nos invita a viajar, hermano. Y amigo que estás escuchando este audio, Él te está invitando hoy día a que tú hagas tu viaje en esta vida con Él. Él quiere que no viajes solo. Él quiere que tú le invites a la barca de tu vida. Él quiere perdonarte, Él quiere tener paz contigo. Porque a causa del pecado hay enemistad con Dios. Pero para que no haya enemistad con Dios, Dios envió a su Hijo amado, a su unigénito, Jesucristo, a morir en una cruz por tus pecados, para que tú puedas ser salvo y puedas experimentar la paz de Dios, la justicia de Dios. Si tú crees en tu corazón, si tú lo invitas a ti, si tú lo recibes en tu vida, tú lo recibes en tu barca y crees en Él, Él te dio la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Si tú le dices de todo corazón, te arrepientes de todo corazón y le pides al Señor que entre a tu vida y cambie tu vida, Él lo hará. Y serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Y serás familia de Dios. Y Él estará en tu barca. Y frente a las tormentas, Él estará contigo. Y te dará palabra, te dará autoridad para que tú venzas toda tormenta y llegues a donde que Él quiere que tú llegues. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es este? Es el quien nos invita a viajar siempre. Amén. Es quien atraviesa con nosotros las tormentas, hermano. No estás solo, te vuelvo a repetir. Grábate bien esto. En medio de tus tormentas no estás solo. Amén. Es quien siempre es suficiente para toda ocasión. El Señor es suficiente y su palabra es suficiente para toda ocasión. Si tienes una palabra, hermano de Dios, gloria al Señor. No hay tormenta que te detenga. No hay circunstancia adversa, ¿no?, que te pueda detener. Gloria a Dios. Le dijo el Señor a sus discípulos, pasemos al otro lado. Qué gran promesa. Y se cumplió. A pesar de la tormenta, la extensión del reino sigue, hermano. Y llegaron a la región de los Gadarenos. Eso lo va a ver usted en el capítulo 5. Si usted sigue la lectura, ellos llegan a la región de los Gadarenos. Las tormentas no iban a impedir el avance. Dios tiene un propósito para contigo y lo va a cumplir. Amén. Se había levantado una tormenta. El diablo ya sabía, hermanos, que se dirigían a la región de Gadara, donde iban a encontrar a este endemoniado gadareno. Muchos de nosotros sabemos la historia. ¿Cuántos demonios tenía ahí? Una legión. Eran muchos demonios que estaban en este hombre. Dios se iba a glorificar aquí. Dios se iba a glorificar, ¿no? Y sus discípulos iban a experimentar algo que todavía no habían experimentado. Ver a un hombre con una legión de demonios y cómo Dios obra, cómo manifiesta el Señor Jesucristo ese poder que tenía en la vida,
esa autoridad que tenía sobre los demonios. Y los demonios ya sabían, pues hermano, ¿no? En el mundo espiritual ya sabían que se dirigía a esa región de Gadara. Entonces levantaron, hermano, una tormenta para que no llegaran a ese punto. Pero gloria a Dios, que Dios tiene autoridad. Amén. Dios tiene toda la autoridad y todo el poder. A pesar de esa tormenta, llegaron a ese punto. Y así, hermanos, ¿no? El enemigo sabe el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, a dónde nos dirige el Señor. Y muchas veces va a levantar esa oposición, pero Dios te ha dado autoridad para reprender toda fuerza del enemigo. Amén. De hollar serpientes y escorpiones, te ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo. Gloria a Dios. Debemos echar mano, hermanos. Amén. Debemos echar manos frente a las circunstancias adversas, hablarle a esas circunstancias adversas que son demonios que se levantan, creando tormentas en medio de nuestro viaje por esta tierra. Amén. Entonces tenemos que echar mano. Esa palabra, cállate, enmudece, esa palabra también está en Marcos 1:4, cuando el Señor libera a un endemoniado que estaba en una sinagoga, si no me equivoco. Así es, estaba endemoniado y estaba en una sinagoga. Y comienza a hablar el demonio. Y el Señor le dice, cállate. Esa misma palabra utiliza aquí para hacer calmar la tormenta. Sé que la tormenta le habla como si fuera una persona. Y realmente es un espíritu inmundo. El enemigo ya sabía que se dirigía a Gadara, un lugar donde el enemigo había conquistado, tenía en su poder esa tierra. Nadie se podía acercar a ese personaje, ese endemoniado. Y Cristo llega, ¿no? Y lo libera. El primer acontecimiento que ocurre cuando Él llega a esa región de Gadara es el de liberar a este endemoniado y traer gloria a su nombre. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Entonces, a pesar de la tormenta, la extensión del reino sigue, hay avance. Dios tiene un propósito para contigo y lo va a cumplir. Amén. Él tiene un propósito. Él tenía un propósito también para con los discípulos en la región de Gadara, sí. ¿Y lo quería cumplir? Sí. Amén. La voluntad de Dios es que pasemos al otro lado, sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que pasemos al otro lado, hermano. Amén. A veces pensamos, viene la tormenta y pensamos, no, no es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios sí es que pasemos al otro lado. Vivamos por lo que Dios nos prometió, hermano. Si Dios te dijo, no, pasemos al otro lado, pasa al otro lado. Eso tienes que estar certero de esa palabra del Señor. Amén. Vayamos hacia el otro lado. Si Dios habló, amén, digamos al Señor. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has prometido pasar al otro lado, a vencer frente a las circunstancias adversas. Gracias por la autoridad que tú nos has delegado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos hasta el próximo domingo. Dios mediante, podamos reunirnos ya en la casa de oración. Bendiciones. Amén.